Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. En esta tarde quisiera hablar, o el Señor me ha guiado a hablar de un tema. Usted sabe que a mí me gusta hablar un tema y de ese tema sacamos varias ideas. El otro día pensaba, yo decía, siempre como que hago lo mismo, pero yo decía, a lo mejor es mi estilo, el estilo que me dio el Señor. Y en esta tarde quisiera hablar con ustedes de los árboles. Vemos árboles en todas partes, ¿cierto? Y los árboles se clasifican de muchas maneras, ya sea por sus hojas, por el hábitat donde se encuentran, por su tamaño, por el ciclo de vida, por el uso también que se les pueda dar al árbol. Hay lugares, si vemos, hay sectores que tienen más árboles, hay sectores que tienen menos árboles, y hay ciertos tipos de árboles que rodean algunas comunas. Para acá lo que más tenemos son plátanos orientales. Para otros sectores hay otro tipo de árboles. Lamentablemente a veces hasta depende del nivel social, muchas veces cómo los ubica el ser humano. Pero el Señor hizo distintos tipos de árboles, para todos, no para algunos sectores ni ciertos tipos de personas, sino que para todos hizo distintos tipos de árboles. Pero ¿qué aportan los árboles? Yo creo que la mayoría sabemos una de las grandes funciones que tienen los árboles y las plantas en general. Y una de las principales funciones, voy a mencionar varias, es el oxígeno. Dice que absorben el dióxido de carbono, es decir, todo el aire malo, toda la contaminación, y liberan oxígeno. O sea, gracias a estos arbolitos que el Señor puso es que nosotros podemos respirar aire puro. Por eso hay sectores que están mayormente contaminados por la ausencia de este elemento que creó el Señor. También dice que los árboles aportan biodiversidad, es decir, que son el anfitrión de muchas especies. Dice que son los anfitriones de la mitad de los animales del mundo. Yo nunca había escuchado eso. Yo decía, ¿tanto? Pero sí, dice que son anfitriones de la mitad de los animales y de las plantas que hay en el mundo. O sea que muchos dependen de un arbolito, dependen de esto para poder subsistir. Y que incluso si la deforestación continúa o aumenta, se dice que de aquí al año 2050 probablemente perdamos millones de especies de animales, incluso especies de árboles. Es algo complejo. También los árboles aportan en el área emocional y psicológica de las personas. Yo decía, pero tiene todo el sentido porque no sé si usted ha escuchado que muchas veces alguien está deprimido, no, escucha música a lo mejor del ambiente, tienes que salir a caminar, no le dicen anda un taco en tu auto y ponte ahí en medio, no, probablemente no. O anda al centro y mira todos los edificios para que te calme, no. Incluso hay especialistas que recomiendan que una persona que está deprimida vaya a un entorno natural y que alimente su vista, que eso alimenta también su alma, de lo natural, de la naturaleza, de lo que creó Dios. Entonces, eso también lo aportan los árboles. También es un medio de subsistencia. O sea, los árboles sabemos que no solamente nos entregan frutos, productos necesarios, sino que también de ahí se extrae la madera. Hay personas que tienen trabajo gracias a los árboles. Tengo un tío que tenía muchas plantaciones de estos árboles, no sé cómo se llaman estos larguitos, y parece que sí, ¿sí? Y solo vendía árboles, así como, y yo decía, mire, caballero, y tenía hartos terrenos y un montón de terrenos, y yo decía, se dedica a los árboles, pero a todo lo que tenía conllevaba eso, o sea, que estuvieran bien alimentados y que tuvieran el cuidado necesario. Después mi primo se avivó ahí. Yo dije, dijo, papi, fírmeme aquí, le dijo. No, broma, sino que lo heredó. Y claro, es un terreno gigantesco, hasta regaló tierra, imagínense. Pero donde había muchos árboles, uno pasaba y se saca fotos, sirve hasta para eso. Pero permite también incluso el trabajo para muchas personas. Y vemos aquí cómo hay distintos aportes y quizás
se me pueden olvidar muchos más, de este elemento natural que creó el Señor. ¿Y usted sabía, yo creo que sí, que la palabra de Dios nos compara con árboles? Y eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. ¿Cómo somos comparados con estos arbolitos de esta creación? Recuerde todo el rato todas estas funciones que son importantes. Y quiero que vayamos al libro de Salmo, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Y le damos lectura en el nombre del Señor. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo creo que muchos, o todos los que estamos presentes, hemos escuchado estos versículos que son hermosos, hermosos. Hay una promesa hermosa. Y comienza el versículo 1 hablando de bienaventurados, o sea, dichosos o felices, bendecidos, son aquellos que, viven en los principios de Dios. Pero menciona varias cosas en los primeros versículos. Y dice: aquellos que se alejan del consejo de los malos, aquellos que se alejan también de las actitudes o de las personas que tienen actitudes que los puedan alejar de Dios, que los llevan directo al pecado, y también que se alejan de los burladores. Escarnecedores tiene que ver con los burladores. Y aquí nosotros podemos decir: somos felices y bendecidos cuando tenemos estas condiciones. Lo que dice en este versículo. O sea, cuando primero nos rodeamos de un consejo oportuno, de un consejo correcto. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y si nosotros decimos: ¿dónde estará mi consejo? ¿Quién nos aconseja? Hay personas que se dejan llevar por el tarot. A lo mejor no es nuestro caso, pero sí nos dejamos llevar muchas veces por un pronóstico de alguien que no tiene idea. No, a mí me pasó eso, pero resulta que después vino lo peor. A veces incluso entre cristianos: es que si tú haces eso te va a ir mal. Y yo: gracias. Y no sabemos los propósitos de Dios. Entonces, a veces nos dejamos llevar por ese tipo de consejos. Incluso en las mismas redes sociales aparecen, no sé si a ustedes les aparece, se dice: este dato psicológico de tal. No, y digo, quizás será un dato realmente así. Un estudio dice: ¿qué estudio dijo eso? Y uno dice: no, yo lo escuché. Y hay gente que afirma y después esparce eso que escuchó, que vio en un mensaje corto que le apareció, y lo reproduce. Entonces a veces hay consejos que seguimos de manera errada. Recuerdo, parece que les conté, no me acuerdo, pero se los voy a contar de nuevo. Una vez yo estaba en una farmacia y un joven, tenía como mi edad, así que era joven, adelante mío, pasa primero y le dice a la señorita que atendía: quiero era un líquido, una cosa así, para el cabello. Y ella le dice: ¿cómo se llama? No sé, pero el que sale en TikTok, le dice él. Y yo dije: mire, un adulto, te creo un niño a lo mejor. Pero yo lo escuchaba, yo encima estaba así, comiendo cabritas. Y yo lo miraba y era un joven. Uno dice: no, un joven, no sé, no digo que se vea encachado, pero sí era un joven normal. Yo digo, no era alguien a lo mejor que necesitaba mayor ayuda. Y decía: no, el que sale en TikTok. No, y hablaba del TikTok. Y yo decía: mira, ¿de dónde saca la idea del hombre? Y la señora al final no supo responderle. Yo quería seguir ahí copuchenteando, pero después me tocaba a mí, así que
No pude, le contaría más, pero no sé si encontró el líquido de TikTok. Pero a veces nosotros como cristianos también nos dejamos llevar, quizás no precisamente por TikTok, pero sí por otro tipo de consejos. A veces por alguien que quizás no precisamente nos aconseja de acuerdo a la palabra de Dios. Y en vez de decirnos, sí, perdona, no, lo pesqué, ni siquiera mires a esa persona. Y uno, ¿sabes qué? Sí, no lo voy a mirar. Entonces, hay consejos que no son los mejores. También habla del camino. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. Camino es decir, seguir una dirección. O sea, yo sigo la dirección de los que hacen lo malo o de los que hacen lo que está contrario al reino de Dios, que siguen tendencias quizás. No, es que esto es lo que se lleva ahora. Ya no hablamos de esto, no está de moda, ser santos, no está de moda vivir una vida de santidad, no está de moda no decir grosería, no está de moda. Entonces a veces caemos en esta corriente y que nos hace también seguir un camino que es de pecadores. Lo otro dice que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Como le decía, la palabra escarnecedores tiene que ver con burladores. Son personas que se burlan, a lo mejor desde cosas sencillas a algo importante que es de nuestro Dios mismo. Desde burlarse de cómo alguien camina, desde cómo alguien viste, desde cómo alguien habla, hasta burlarse incluso de las cosas del Señor. ¿Te conocía gente así? Yo creo que todos conocemos a más de una persona así, que es una constante burla, una constante menoscaban a otras personas. Y eso, dice el Señor, no hay que sentarse en sillas, no hagas sitio ahí, no hagas sitio en ese lugar. Y como les decía, hay bendición y felicidad para aquellos que no hacen todas estas cosas, es decir, que hacen todo lo contrario. Pero ¿de qué manera alguien podría hacer todo lo contrario? Porque no es llegar y decir, yo voy allá, no sigo este camino, pero ¿cuál camino sigo? No me siento con la gente burladora, pero ¿con quién me siento? O lo mismo, no sigo este consejo, pero ¿qué consejo sigo? ¿Cómo lo sé? Y eso está en el versículo siguiente. Y dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Ha probado algo delicioso? Hay muchas cosas deliciosas, ¿cierto? Yo encuentro tan delicioso el chocolate amargo y mi hija me dice, mamá, qué asco. Y yo con mayor razón me compro de eso, para que no me lo coma. Entonces hay cosas que uno dice, qué maravilloso, qué maravilloso. Gracias, Señor, por crear esto. Pero, ¿qué dice aquí? ¿Dónde debe estar nuestra delicia? En la ley de Jehová, en la palabra del Señor. Y en su ley medita de día y de noche. Entonces no hace esas cosas malas, pero ¿cómo no va a hacer esas cosas malas? ¿De qué manera no va a hacer esas cosas malas? De esta otra. O sea, meditando en la palabra del Señor y deleitándose en Él. ¿Y cómo nosotros llegamos a eso? O sea, ¿cómo, Señor, yo me deleito? Y buscaba yo ejemplos y dice, por ejemplo, leyendo un salmo diario. Los salmos son muy lindos y son fáciles de entender por lo demás. Tienen un lenguaje bastante sencillo. También dice aprendiendo un proverbio que podamos memorizar. También es una buena forma de deleitarnos en la palabra del Señor. Estudiar versículos que sean claves de algún libro de la Biblia. Tener un diario espiritual. ¿Ha tenido un diario espiritual alguna vez? Algunos le llaman diario de vida. Se dice que las niñas no más pueden tener diario de vida. No, cualquiera lo puede tener. Un diario espiritual. Donde incluso ahora venden estos como planner, no sé si lo ubica, que son una especie de agenda que tienen como varias porciones donde uno puede escribir, no sé, datos de distintas cosas. Y un diario es un elemento importante también, es una forma de expresión. Piense que en la antigüedad la única forma que quedaban los registros era a través de los diarios. Los salmos fueron escritos en algo, probablemente un diario de ese tiempo, un diario personal.
o las mismas cartas, todo lo que está acá. Entonces es una forma de expresión. ¿Por qué no decir, hoy día me pasó esto? La palabra del Señor dice esto. Y de esa forma vamos alimentarnos también de la palabra del Señor. O también oraciones escritas, oraciones verbales y oraciones escritas. Los salmos, recuerden que los salmos son alabanzas. También, ¿por qué no copiar un salmo? ¿Se acuerda que la pastora antes nos daba una tarea de ir copiando porciones de la Biblia? Y eso también es un muy buen ejercicio, porque uno no solamente lo va transcribiendo, sino que lo va leyendo, lo va entendiendo, algo pasa en nuestro espíritu. Si nosotros nos alejamos, como decía el versículo 1, nos alejamos de todas aquellas cosas, a través de reemplazar eso o entender la palabra del Señor, va a ser mucho más fácil comprender cuál es el camino, comprender con quién tengo que estar, con qué personas debo juntarme, qué consejo debo seguir, que es el de la palabra de Dios. Y dice, cuando ya tienes esto, cuando ya decidiste alejarte de eso, porque está lleno de esto otro, mira lo que vas a hacer. Y aquí entra el versículo 3. Dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero para llegar a esto, hay varias cosas antes. Primero, deleitarnos en la palabra del Señor. Para no seguir otros consejos. Para no juntarnos con quien no corresponde. Y para no andar en el camino que no debemos estar. Entonces, si tú estás lleno de la palabra, vas a hacer esto. Y nos da 4 puntos o 4 bendiciones, porque no es cualquier árbol. No es cualquier árbol que vas a hacer. Vas a hacer el árbol que está ahí, el que da más alergia. No. Dice, vas a hacer este árbol que está plantado, primero, plantado junto a corrientes de agua. Y eso, primero nos dice, no es un árbol que sea movible. Los árboles no se trasladan. Hay gente que sí, lo puede hacer a través de un proceso. Pero los árboles que el Señor creó, dijo, yo quiero el árbol ahí, y se queda ahí. El ser humano es el que los traslada. Pero el Señor cuando planta un árbol, así, ahí está. Yo cuando me voy a mi casa por la ribera del río Maipo, es feo. Está lleno de basura a un lado, o sea, de noche yo no paso por ahí, porque aparte que es pura curva. Y yo el otro día decía, Señor, ¿cómo es tu creación? Porque a pesar de todo lo que hay de basura, crecen flores. Y se ve bonito, si yo miro, está decorada la basura ahora. El propósito del Señor es que sea hermosa su creación. No es que esté esa cochinada, porque eso lo hizo el ser humano. No lo hizo nadie más. Entonces uno dice, qué hermoso, qué hermoso. Y el árbol, como le decía, no es algo movible, no es algo que tenga que estar de un lado para otro, sino que tiene que estar en un lugar específico. ¿Y dónde debe estar plantado? Junto a corrientes de aguas. Quiero que veamos el libro de Juan 4:14. Y dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta es el agua que necesitamos. Este es el alimento. Si decimos, Señor, ¿dónde tengo que estar plantado? Yo tengo que estar plantado junto a mi Señor Jesucristo. No hay otro lugar. No hay otro lugar. No es un lugar físico. No es un lugar físico. El lugar es en la presencia de mi Señor. Porque esta agua que el Señor me da me produce una saciedad constante, me da vida eterna, me da purificación, me renueva y es mi sustento espiritual. Esta es la agua que nosotros necesitamos. Y ese es el propósito. Ese es el propósito de todo esto. Pero ¿sabe qué? A veces pasa lo que dice en Hebreos 12:15. Y quiero que vayamos para allá también.
En Hebreos 12, 15. Y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y aquí aparece otro término, y dice raíz de amargura. ¿Sabe que los árboles se alimentan de agua por dónde? Por sus raíces. Y las raíces son contaminadas, o una de las formas de ser contaminado, que esta raíz se ensucie, es porque se le da agua contaminada. O porque se le llena de agua, se le riega de una manera incorrecta, o porque hay bichos que se comen esta raíz, o porque carece de nutrientes, o porque se le da muy poquita agua. Pero una de las principales razones es por el agua contaminada. Entonces, si nosotros, el Señor dice, tú eres un árbol, tienes que alimentarte, pero del agua correcta, que es la palabra del Señor. No es cualquier cosa, sino que es Jesús mismo en nuestra vida, la verdad en nuestra vida. Y a veces nos alimentamos de otras cosas y eso hace que nuestra raíz se pudra y que todo lo demás funcione mal. Si la raíz está mal, todo lo demás del árbol se va a podrir. Mi hermano, no se pudra. No se alimente de lo que no corresponda. Aliméntese netamente de la palabra del Señor. ¿De qué forma tú llenas tu mente? ¿De qué forma llenas tu corazón? Y eso es lo que absorbemos por nuestras raíces. Dependiendo de lo que comas, como el árbol que eres, es lo que se fortalece en ti. Debemos tener en nuestra vida espiritual una alimentación saludable. A veces nos preocupamos mucho del cuerpo, de la carne, de que tengo que tomar desayuno a esta hora. Si no tomo mi desayuno, ando fatigado. Yo soy de aquellas personas que no funciono sin desayuno. Yo amo levantarme a comer. y hay personas que, claro, pueden durar un tiempo, pero sabemos que tenemos que alimentarnos diariamente. Tenemos que tener un orden y sabemos que si pasamos de cierta hora, ya nuestra guata empieza a sonar, nos sentimos mal, nos puede doler hasta la cabeza. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita alimento. Y nos preocupamos de que estén todas esas comidas. Nos preocupamos de comprar incluso los alimentos que necesitamos. O sea, ¿cómo voy a comer fideos todos los días? No, tengo que comer legumbres un día. ¿Cómo voy a, tomar pura agua o pura bebida? No, tengo que tomar leche, tengo que tomar agua pura. Entonces, nos preocupamos de que ese alimento sea balanceado en lo posible, que sea variado. Y así mismo tiene que ser en nuestra vida espiritual. O sea, no me voy a quedar solamente con, no estoy desmereciendo para nada, pero a veces nos quedamos solamente con que me sé el salmo más popular y lo tengo ahí, lo tengo escrito en el comedor, en la cocina, en mi pieza, y ese salmo me lo sé, y no me alimento de otras cosas que el Señor también tiene para entregarme. Hay muchos libros, aquí tenemos una variedad de nutrientes que necesitamos. Y Mateo 4:4 nos refuerza cuál es nuestro alimento esencial. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento esencial. Entonces vemos ahí que debemos estar plantados junto a corrientes de agua, que es la palabra del Señor. Segundo, sobre este arbolito, cómo somos como árboles, como el Señor quiere que seamos. Dice que dará su fruto en su tiempo. El árbol pasa por un proceso. Sabemos que el fruto no es inmediato, no es lo primero que pasa en un árbol, sino que hay todo un proceso.
Primero está la germinación, donde está la semillita que recibe luz, que recibe agua y comienza recién a crecer. Es una cosa pequeñita. Luego, y eso yo lo analizaba y yo decía, aquí es cuando aceptamos al Señor, cuando estamos chiquititos y decimos, ya Señor, yo acepto esto. Luego viene el crecimiento. Dice que las raíces empiezan a absorber el agua y los nutrientes. Se empieza a alimentar. Comenzamos a tener una comunión con el Señor. Luego vienen las flores. Primero vienen las flores. O sea, el árbol se ve bonito. Se está alimentando, está bonito, está yendo a la iglesia. Ahora está más tranquilo, ya no pelea tanto, ¿cierto? Ya está menos enojona. Sí, está bonito el árbol. Luego viene la polinización y fecundación, donde esta florcita desaparece, se cae. Y uno dice, si se veía tan lindo. Y eso es que se establece un aprendizaje. Hay algo que pasó. Pero si estaba tan bonito, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? Si íbamos tan bien, me veía tan lindo espiritualmente. Tiene que haber un aprendizaje, hay algo que empieza. Luego viene la formación del fruto. Empieza a crecer el fruto. Se empieza a hacer visible el aprendizaje. En Gálatas 5:22, creo que leamos también. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 también, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay un fruto que el Señor demanda, un fruto que tiene todos estos elementos. Entonces, viene este fruto que el Señor espera en nosotros. Y este fruto tiene que madurar, o sea, no solamente se queda pequeñito. Sabemos que si arrancamos de un árbol un fruto inmaduro, no tiene buen sabor, no es comestible, no es agradable, incluso puede servir para cualquier cosa, se chutea, qué sé yo. Tiene que ir madurando. ¿Por qué? Porque después viene, una vez que madura, este fruto sirve para alguien más. Y ese fruto también a su vez produce una dispersión de semilla, es decir, se esparce. Lo que ese fruto tiene no queda para sí mismo. Lo que ese árbol tiene no queda para sí mismo, es compartido. Es decir, cuando este proceso ocurre también en nosotros, porque si decimos, sí, también nos pasa, también tenemos una vida así, cuando ya hay un fruto, ese fruto debe ser compartido. Debe haber una semilla que nosotros también entreguemos a los demás. Y en nuestro fruto, ¿qué semilla estamos dejando? ¿Qué semilla estamos esparciendo? Porque ese es el propósito de que seamos un árbol. Que todo aquello que nosotros tenemos, que toda esa alimentación que vamos recibiendo, finalmente se produzca una semilla que vayamos esparciendo a los demás. Tercer punto, habla de las hojas. ¿Sabe para qué son las hojas? Para eso mismo. Yo sé que lo está pensando. Las hojas son las que absorben el dióxido y expele el oxígeno. A través de las hojas se produce este filtro. Absorbe lo malo, pero ¿qué arroja? Lo bueno. ¿Se imagina el árbol? Absorbo dióxido de carbono. Me la hiciste, te devuelvo más dióxido de carbono. ¿Se imagina? Y eso incluso yo leía, no tenía idea. Decía que cuando queman árboles, como están tan cargados de dióxido de carbono, por eso es tan contaminante cuando un árbol se quema. Porque sale más dióxido, están llenos de la contaminación misma. Entonces, eso pasa cuando hay algo que es malo, que es dañino, que no está bien. Pero el propósito del Señor es que este árbol que somos ya puede recibir lo malo, pero está tan lleno de una alimentación saludable que cumple su función. Y lo que arroja
es lo bueno. La purificación. Sabe filtrar. Las hojas, la forma de cuidar las hojas es con la alimentación. Y con una buena alimentación. Primera de Tesalonicenses 5:21. Y dice, examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Ya? Este árbol no se queda con lo malo, sino que dice, no, mi función no es quedarme con esto, sino que mi función es la bondad. Por lo tanto, podemos decir, si el Señor nos hizo árboles, no es para arrojar una peor cuando nos la hagan mal. Cuesta mucho, pero el Señor nos ha llamado también a bendecir. Y dice la palabra del Señor, vence con el bien el mal, ¿cierto? Y el último punto de este arbolito dice, todo lo que hace prosperará. Muchas veces cuando escuchamos la palabra próspero, al tiro nos imaginamos ahí un farca cristiano, ¿cierto? Ya, Señor, yo quiero ser. Si necesitas un farca cristiano, aquí estoy, Señor, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? En lo que leía, la prosperidad tiene netamente, tiene una relación estrecha con la obediencia a la palabra de Dios. Y cuando se habla de prosperidad en la Biblia, dice que la prosperidad bíblica abarca una vida plena y significativa en todas sus dimensiones. No es algo material que a veces nosotros al tiro, los hijitos, y no es eso. No es solo eso, porque el Señor sí nos quiere prosperar monetariamente, materialmente, pero sabe que tiene como una prosperidad, es decir, va a estar todo bien. A tu alrededor va a estar todo bien, las cosas te van a funcionar, pero si obedeces mi palabra. Y nuevamente volvemos al tipo de alimentación, el tipo de alimentación del árbol para que sea próspero. Y vamos a leer Deuteronomio 28 y vamos a leer del 1 al 14, para que no nos olvidemos. Y vamos a recordar bendiciones que trae la obediencia. Deuteronomio 28, del 1 en adelante. Y dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ojo aquí, versículo 1 decía, si guardas y pones por obra la palabra del Señor, los mandamientos del Señor. Seguimos, versículo 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos.
y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Hay una gran cantidad de bendiciones por guardar, por obedecer la palabra del Señor. Los mandamientos es palabra de Dios, es palabra del Señor. No para la antigüedad, sino que también para estos tiempos. Ese es el deseo de nuestro Señor, que seamos ese árbol bien plantado, bien alimentado, que sepa filtrar lo que entra, que dé frutos y que sea próspero. Para ello, mis hermanos, debemos comenzar por deleitarnos y por guardar los mandamientos del Señor. Cierra sus ojitos, vamos a orar al Señor. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu bendición.